Muy buenas tardes, amigos del Indicador Noticias. Bienvenidos al programa número 1 de la televisión humorística. Si se fijan cómo Azael se acaba de sentar, ustedes pensaron, no estaba en la foto, no estaba añadido, no estaba invitado. Ya Pues lo sí, despidieron. Ya lo despidieron. Ya lo descansaron. Así también, una vez me pasó también que me descansaron, pero bueno, eso ya es otro chisme aparte. Pues otra vez más, un poquito más tarde que costumbre, creo yo, pero igual venimos en tiempo, venimos a cumplir con con un poquito de bagaje, con un poquito de información. Siempre para ustedes, como siempre yo, Fernando Serna, lo que no me sé, me lo invento. Pero pues por lo pronto vamos a tirar datos y de eso se trata. Ven el tema que está un poquito variado en general porque es investigación científica como, pues, vamos a hablar así como más en un aspecto más amplio, pero pues al final de cuentas queremos también centrarnos un poquito de química. De hecho, incluso química porque ahí tenemos un ginger ale fermentado. Entonces, para que ahorita estaba chingue chingue yo diciendo sidra, es ginger ale, amigos, o sea, es jengibre acá. Primero que nada, pues presentando a mi invitado de siempre, el Ubermensch, Azael Medina. ¿Qué tal? Y ahorita tenemos la presencia de una persona que no conocía hasta el día de hoy. Pero ya ahora sí ya lo conoces. Ya lo conozco, ya tuvimos esa bonita plática, bonito momento para platicar. Luis Zapata. Hola, buenas tardes. Ya somos amigos. Ya, la neta, yo creo que ya somos amigos. Y yo nomás quiero hacer el comentario aquí de que tu podcast es demasiado filoparralista, porque acá sangre de Parral, para variar, igual que el servidor aquí, también familia que viene de Parral, y nomás no se acaba Parral contigo. Yo la neta, yo quiero hacer o sea, si me ve alguna persona que trabaje en el municipio de Parral, por favor, o sea, considérenme, o sea, yo creo que soy un gran elemento para poder llevar a Parral a otros aspectos de la vida cotidiana. O sea, ya incluso yo cuando hablo de mi tesis, o sea, mi tesis es prácticamente puro Parral, entonces, o sea, aprovéchenme, o sea, ¿qué más quieren? O sea, alguien que hable de Parral bien por voluntad propia, o sea. Ya nomás para andar de subida y de bajada, ahí por la calle del Rayo. La calle del Rayo, muy importante. Y pues también ahí mínimo un cabrito, unos dulces de la gota de miel. No, yo no les pido, no les pido tanta feria, nomás les digo, oigan, pues Denos mínimo difusión. Denos difusión y si se les antoja algún día voy y grabo un podcast a Parral, yo no creo que no tengan inconveniente ahí. Si me prestan el Palacio Alvarado, bueno, o mínimo, por ejemplo, el Teatro Hidalgo, yo creo que con eso yo me doy por bien servido, o sea, qué chulada. no, qué chulada. No les estoy pidiendo que me den presidencia, o sea. No, ni que te dejen grabar en la casa Stalford ni nada. No. O sea, ni que tampoco me dejen grabar adentro del Palacio Alvarado en una de las salas, pues no, o sea, nomás les digo así como. Hay niveles. Hay niveles. O por lo menos ya si es en el Palacio Alvarado, ahí en la fuentecita de hierro fundido, está muy bonito ahí el espacio, fresco acá. Entonces, bueno, fuera de un poquito de ese, como siempre, desvarío mío de Parral, quiero empezar el tema hablando con un poquito de investigación científica ¿qué es la investigación científica y hasta qué punto, por qué es importante? Entonces, Qué mejor que quien sí sabe. ¿quién mejor que quien sí sabe? Que al final de cuentas acá Luis nos dará un poquito de ese bagaje, nos va a introducir al tema. Yo nomás quiero pues empezar con el hecho de que partes importantes de lo que ustedes consideran como universidad es no solamente la formación de profesionistas, sino también el hecho de impulsar la investigación y sobre todo mejorar la sociedad a través de ella. Y mucha gente como que piensa de que esos investigadores lo único que quieren es huirle a la chamba, ¿no? Como de quieren todo menos, o sea, quieren seguir ganando dinero mientras estudian. Es que ellos no lo ven, pero la investigación científica también es un trabajo. Entonces, es muy importante que ustedes valoren el hecho de que sí, a lo mejor hay un profe que ustedes lo ven y se la mantiene dando clases y también escribe su articulito, creo que es mensual el que le piden en la UASH. Mínimo. Ajá, entonces detrás de todo ese trabajo y todo ese esfuerzo, pues está alguien que quiere innovar en temas y no necesariamente también felicitar a muchas personas como Alicia de los Ríos, que también ya está dentro del sistema de SNI. Entonces, al final de cuentas, creo yo que no solamente la investigación científica se basa únicamente en áreas cualitativas, sino también, cuantitativas, sino también en cualitativas. Entonces, para que ustedes lo tomen en referencia de si ustedes conocieron alguna historia o
tienen alguna cuestión o comparten sobre la idea de que yo conozco a alguien que hace investigación científica, pues hay que más que nada que lo valoren, que lo respeten y que lo feliciten porque ahora sí que consiguió algo que muchas personas no logran y es el hecho de que investigar de su carrera, o sea, investigar y que te paguen por ello. Entonces, bueno, yo ya nomás quería hacer ese comentario de apertura, ¿no? Tampoco no quiero robarme todo el micrófono para mí. Entonces, platícanos un poco, Luis, de tu experiencia como investigador. ¿Cómo estuvo? ¿En qué has investigado? ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo feo? ¿Qué te cae gordo acá? Pues bueno, primero que nada creo que sería muy apropiado empezar con lo que tú comentas, que es el hecho de que hay mucha gente que no entiende que también nosotros estamos trabajando, que no nos estamos Haciendo rascando la panza, que no nos estamos, sobre todo en el sistema actual, digamos que ahorita sí es algo que por necesidad inherente del mundo en el que vivimos hoy en día, es necesario el estar investigando, el tener una inversión continua de investigación, por lo menos a nivel estatal, a nivel federal, porque realmente nosotros ya vivimos en un mundo globalizado en el cual si no la hacemos, nos la hacemos. Y es algo que va a imperar en todos los campos de la vida y pues es algo con lo cual nosotros hasta cierto punto también tenemos la capacidad de defender lo que es propio de nosotros, ¿no? O sea, si ustedes llegan a tener amistades dentro de la rama científica de ciencias exactas, ya pues digamos más grandes que yo, ¿no? 40, 50, 60 años, se tiene muy marcado en un episodio muy amplio de la vida científica en México, sobre todo del siglo pasado, en el cual hubo muchas farmacéuticas, sobre todo europeas, Schering-Plough, ese tipo de farmacéuticas que hicieron con México lo que quisieron y investigaron de México lo que quisieron y lo único que dejaron en producto incluso ni siquiera fueron créditos en la investigación, atribuciones, coautorías, nada de eso. Lo único que dejaron fue, no, pues te picho un equipo, te picho insumos. Ahí te va un dinero por estar en este protocolo. Ahí te va un dinero, o sea, como si fuera un salario, ¿no? Como si fuera un trabajo más y no un producto de que hoy estamos trabajando juntos para desarrollar esto. Porque de hecho, como nota, perdón por interrumpirte, pero hay un dato que, bueno, esto lo supe yo hace poco, me estaba comentando mi padre que cosas como ¿cómo se llama esta? Drogas para no drogas, medicamentos para el azúcar, el control de la diabetes, Ozempic y todos esos, y los anteriores, o sea, los han probado primero aquí en protocolos de investigación, donde la autoría de investigación no se le da el crédito aquí. Aquí más bien se les trata como técnicos que ayudarán con el control de la data, pero no como investigadores, aunque se avientan un trabajo muy serio. ¿Sabes? A mí algo que me causa como que mucha risa y sobre todo, o sea, digo, risa no en el sentido de que wow, o sea, me causa risa las investigaciones, ¿no? Como que qué pendejada, sino más bien en el sentido como las investigaciones que pegan o que se llegan a ser populares son aquellas que parecen como absurdas o que o que carecen como de el clásico de que investigadores de la UNAM hicieron combustible con baba de nopal, ¿no? O sea, investigadores de la UNAM hicieron por ejemplo, bacterias que comen no sé qué, Plásticos, o sea, plástico, no sé qué, metales, plásticos, metales, y todo esto es en base a, o sea, como que todos siempre quieren meter eso de la baba de nopal, ¿no? O sea, como que está muy... contra Víctor. Mi hermano Víctor trabajó una tesis sobre el bagazo del agave para hacer carbón activado. O sea, en el Centro de Investigación de Materiales Avanzados de aquí de Chihuahua. Es que no es tendencia, o sea, suena como tendencioso a veces esas investigaciones, sí te entiendo, al principio también lo creía así, pero lo que me dijo él es porque queremos aprovechar un producto que está ya presente en la industria local que puede sernos útil. Entonces, ¿por qué tratan de utilizar que la baba de nopal, el agave, porque de todas maneras se usan industrialmente? No, y mucho de eso termina siendo también desecho de industrial, ¿sabes? Como, sí, o sea, el bagazo son subproductos. Sí, pues, por ejemplo, bueno, realmente eso obedece, como dicen, una necesidad o una oportunidad, ya sea de la forma en la que lo veas, sobre todo partiendo del hecho en el que nosotros ya tenemos
unos recursos que necesitamos ver la manera de darles provecho, ¿no? Realmente, bueno, les comento aquí al auditorio, yo soy químico, y pues realmente nosotros estamos muy en contacto con lo que otras regiones del mundo están haciendo, porque es una fuente de inspiración muy grande de qué es lo que nosotros podemos hacer con lo que tenemos. ¿Por qué? Por dos razones muy importantes. La primera y la más importante es que pues prácticamente en la mitad del siglo XX la investigación fue liderada por un solo país, por Estados Unidos, y esta investigación sí fue muy orientada a lo que ya existía. Y gran parte de esto no fue hecho desde la ciencia pura, sino desde la ingeniería. Entonces, ¿por qué tenemos tantos componentes petroquímicos o derivados de petroquímicos en nuestra vida actual, hasta las corbatas y los tenis? Es única y meramente por eso. Y es la razón por la cual también, incluso a finales de los 80s y principios de los 90, los investigadores americanos trataron de meter en la cadena alimenticia, en las líneas de producción alimenticia, muchos derivados petroquímicos, hasta que realmente se dieron cuenta del enorme daño que están haciendo y que todavía ahorita quieren cubrir, ¿no? ¿Sabes a mí qué me causa? No me acuerdo el nombre de este científico, pero, o sea, él casi acaba con la humanidad 2 veces. Que cuando quiso meter primero a los hidrocarburos una base de plomo para hacerlos más eficientes, o sea, que tuvieran mayor octanaje. Y luego, o sea, no contento con eso, después también fue el que hizo de las cadenas de hidrocarburos para los Sprites, que después se comprobó que estaban haciendo daño a la capa de ozono, y lo que chistoso que la misma persona haya hecho dos de los inventos más atroces de la humanidad. Pero va en base a lo que comenta acá, porque sí es cierto, hay algo que mencionábamos nosotros una vez también en Filosofía se ve, en Filosofía de la Ciencia, el problema es cuando la ciencia se carga de ideología. Es lo que le pasó, por ejemplo, a la Unión Soviética. ¿Cuál era el problema con la Unión Soviética? Tu ciencia tiene que estar fundamentada en los principios de la dialéctica material. O sea, así obligatoriamente. Entonces, tus técnicas de agricultura, tu ciencia de recursos, de materiales, tiene que estar enfocado a la dialéctica material. O sea, máximo aprovechamiento de material, cero desperdicios. ¿Y qué pasó? No producían, no daban abasto, tuvieron unos desabastos agrícolas horribles porque trataron de crear sistemas más eficientes de agricultura que no eran rentables, o sea, no eran posibles, no era posible usar muy poco grano y obtener un exceso de ganancia. Sí. Y lo curioso es que ni siquiera tenía que ver con que no existiera investigación en la Unión Soviética. Porque hoy en día, para quien lo conozca, el búnker del fin del mundo en Svalbard, donde están puestas todas las semillas de todos los países para en una futura catástrofe, y que incluso ya se tuvieron que usar con la crisis alimenticia en Siria, ese esfuerzo tiene su semilla de origen en un esfuerzo que hicieron científicos ucranianos, rusos y caucásicos para hacer algo completamente igual. Y esa gente, podríamos decir que ellos sí son mártires de la ciencia, porque ellos murieron hasta el último respiro defendiendo esa bóveda de precisamente el hambre rampante que tenía la Unión Soviética por quitarle absolutamente todos los recursos a su pueblo y ver después qué hacían. O sea, y sin darse cuenta la riqueza que podría haberse generado de toda esa investigación y de todo ese desarrollo que se estaba generando a partir de ese acervo vegetal que tenían en ese momento. Entonces, aparte de toda esta carga ideológica que hemos tenido del lado americano nosotros con todo esto, hoy en día tenemos, creo que podemos decir que en nuestro tiempo de vida estamos viviendo un cambio de paradigma múltiple, en el aspecto de que, aparte de quitarnos toda esa influencia y de ya tener el tiempo nosotros de crecer orgánicamente en este mundo globalizado, hemos tenido el privilegio y la ventaja de crecer en la época del Internet. Y el Internet lo que vino a hacer fue ecualizar el esfuerzo para todos, porque son cosas que inmediatamente ya están en el Internet, ya cualquiera tiene acceso a ello. Entonces, tanto por obligación como por necesidad, hemos tenido que
impulsar nuestro esfuerzo científico, porque mañana o pasado puede venir una persona a quererse apropiar de una propiedad intelectual mexicana, de un bien natural de nosotros, de muchas cosas que nos componen a nosotros como mexicanos, y utilizarlo para generar cosas que no son, que no nos beneficien a nosotros como país. Sabes que me viene a la mente, o sea, me vienen a la mente muchos comentarios, ¿no? Pero, o sea, primero voy a empezar por lo gracioso y luego después yo sí ya me voy un poquito por lo polémico. Hace unos ayeres, yo tuve también una etapa como todo mundo de señor de redes sociales, de andarte peleando con gente en los comentarios. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, yo estaba enterado de que existía, o sea, que existe ahorita mismo tratamientos, o sea, o aguas residuales que se utilizan para cultivos, ¿no? Entonces había un video de una señora que estaba cortando unos nopales de un parque público, que esos mismos, o sea, después estaban denunciando que los vendía como para hacer, o sea, que hacía comida con esos nopales, ¿no? Entonces yo obviamente pues en mi comentario puse así como de que, oye, pues es que eso es peligroso porque es agua tratada, y una persona me comentó así como de que, y es lo mismo que mencionas como el internet, como el clásico de actually, o sea, de hecho, las aguas residuales se utilizan en la industria alimenticia y son muy buenas, y de hecho hasta se pelean por utilizarlas, ¿no? Entonces, o sea, ahora sí me metí a Google, o sea, a Google Escolar, ¿no? Como para poder detectar artículos que hablaran al respecto. Y, o sea, efectivamente, o sea, sí se usan, pero son aguas tratadas de una manera especial, o sea, no son las que usan en los parques, o sea, Hay dos maneras de uso de trato de agua, que es la de para uso agrícola y para uso de riego habitacional. Ajá. Que es muy distinto, o sea, porque una es simplemente con que ya no traiga factores como gran concentración de bacterias para vegetación, y el de agrícola sí procuran que ciertos grupos específicos como coliformes y todo estén erraicos porque son muy resistentes y pueden permanecer ahí. Ajá, y entonces es lo que me refiero, o sea, tú ya tienes en tu bagaje de internet, o sea, tú tienes una biblioteca abierta para informarte y no nomás estar diciendo pendejadas en internet. Entonces, ya no, o sea, voy y le digo, o sea, literalmente comento de que, oye, pues ya lo investigué, y sí es cierto que se usan aguas residuales, pero no son las mismas que se utilizan en los parques. Entonces, por lo tanto, yo sí considero un riesgo sanitario que la persona no sé qué, y luego ya me empezó a decir, es que tú eres un ignorante, es que no sabes nada, es que no sabes. O sea, y yo la neta, ya, o sea, ya otra vez o sea, digo, me puse así como que, bueno, por favor, mándame el artículo de donde tú estás sacando la información para decir que yo estoy incorrecto. Y obviamente, o sea, pues ya no me contestó nada. Y yo en mi mente me quedé así como de que gané la conversación, pero no como yo la quería haber ganado, ¿sabes? Como... Te voy a ser honesto, perdiste la conversación. Ajá. Porque cuando le estás pidiendo un artículo en una discusión de internet, ya la perdiste, amigo. O sea, entiendo tu principio, entiendo tu sentimiento, pero ya tú la perdiste. O sea, porque el tipo ya te hizo renegar, ya te hizo escribir, ya te hizo tener la expectativa de una respuesta y se fue. Ajá. Entonces, para mí, o sea, yo invertí más tiempo que él, o sea, abonando a mi argumento, como para que este cabrón nomás me diga que soy un ignorante y que no sé, güey. Entonces, yo la neta, yo sí me quedé bien enchilado como de que, güey, o sea, ¿por qué, güey? O sea... Pues, pero tú creciste como persona, él no. O sea, él sigue en su sillón todo panzón tratando de criticar a medio mundo sin poder hacer nada. Ajá, o sea, pero, o sea, es lo que me refiero, o sea, y viendo, o sea, ahora sí que, o sea, concatenado con tu comentario de, la neta, ahorita mismo con la globalización ya estamos más en un punto de que, o sea, ser ignorante y dar ese tipo de opiniones desinformadas son, o sea, no debería ser la excepción, ¿no? Como... Ya ahorita prácticamente, incluso no te estoy pidiendo que lo busques en artículos científicos, con el hecho de que te avientes al menos una googleada, una wikipediada, o sea, algo que te dé una validez de lo que tú estás diciendo. Con que te pasen un artículo semiserio de alguna página de difusión, ya sería una ganancia en el argumento. Pero aquí entra otra problemática que también quería plantear aquí ahorita en el podcast, ¿no? Porque también vi hace poquito una nota periodística donde decía unos vatos que también hay que tener mucho cuidado porque hay muchos artículos que les llaman los predatorios. O sea, porque ya hay artículos falsos donde una persona, o sea, puede hacer un artículo que parezca ser científico y que al mismo tiempo, o sea, porque no hay una regulación como tal en el hecho de que lo que tenemos son los estándares ISO, o sea, que te da una idea de que el artículo está rankeado en una cierta revista y tiene una cierta validez, pero ahora sí que la mayoría de los usuarios en internet, ese es el problema, o sea, no tenemos esa concepción de buscar el artículo, de dónde viene, de qué revista lo publicaron, sino simplemente, pues se ve chido, tiene citas bibliográficas, pues por lo tanto yo creo que es cierto. Sí, pues es que realmente, digo, también eso es el lado triste de la globalización que hemos estado viviendo. Uh-huh. Ojalá en esta década tengamos pues alguna especie de mesura
en ese aspecto o encontremos un equilibrio, porque lo cierto es que es difícil, cada vez es más difícil encontrar quién te está diciendo ¿Qué? qué, porque lo cierto es que ya hay muchos campos que se han abierto y también no podemos tajantemente negar cualquier cosa. Te voy a dar dos ejemplos. Uno que se vive muy presentemente en México y otro que apenas se está dando. El primero, y a lo mejor aquí sí vamos a partir muchas opiniones, es la medicina homeopática Oh, no, y Dios la mío medicina santo. naturista. Yo tengo ahí un problema con eso. Adelante, adelante. Tú, ahorita ya empezamos con eso. Y yo no tampoco estoy diciendo que esté a favor ni esté en contra. Yo me he curado alergias con eso. Yo no sé si ha sido eso o no, pero pasó, ¿sabes? Como el meme pasó. Pero La base científica no me queda clara, pero... Pero una de las cosas que sí te puedo decir es que la medicina alopática, prácticamente toda la inversión proviene, la inversión inicial del siglo XX, 1930, proviene de un solo apellido. Deja tú una sola región del mundo, un solo apellido, Rockefeller. Ahora bien, ese es un lado de la moneda, el lado más lejano de ese lado. De este lado, mexicano, ¿cómo me explicas que la UNAM, casi desde su concepción, tiene una escuela naturista y ahorita tiene una sección de escuela homeopática? De hecho, incluso los servicios médicos de salud, te lo voy a decir así como aquí, botonazo en Chihuahua, o sea, la mayoría de los servicios médicos incluyen consultas homeopáticas. Si tú haces una consulta, puedes sacar consulta general y consulta homeopática. Y realmente no obedece a otra cosa más que a la vastedad y la riqueza que nosotros también como cultura tenemos y que muchas veces la investigación científica puede iniciar de eso. Aquí parto a mi otro ejemplo. Realmente ahorita, y creo que ese es el caso de muchos centros de investigación en México y de muchas universidades, salud, hay muchísima gente que está haciendo investigación partiendo de lo que se está haciendo en otros países. Países que tengan situaciones parecidas a las de nosotros y países en donde haya condiciones a las cuales nosotros queremos llegar. Uno de esos casos, yo creo que el caso que más se acopla a lo que nosotros tratamos de hacer, es la India. La India es un país que tiene 10 veces la población de México, pero compartimos con ellos el privilegiado honor de ser un país megadiverso. Y no solamente eso, sino que nosotros hemos tenido un comercio ininterrumpido de casi 500 años que nos ha traído frutas, especias, árboles, entre otras cosas, de India, de Oceanía, de China, de Japón, de Filipinas. Entonces, hoy en día, si nosotros única y exclusivamente nos pusiéramos a imitar y a tratar de generar la misma ciencia que se está haciendo con las especies vegetales en China y en India, a las homónimas o a las especies parecidas que existen en México, no nos acabamos el tiempo del mundo para acabar de investigar todo lo que se investiga. Yo el año pasado estuve colaborando en el CIDETEC, que es el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Electroquímica. El CIDETEC está situado en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, y gran parte de lo que se hace ahí pues, es generar la conexión que hay entre el mundo químico y el mundo electrónico. Nosotros tenemos esta necesidad de poder entender cómo ocurren las cosas, y en esa necesidad hemos entendido o hemos llegado al entendimiento de que todo lo podemos describir a partir de impulsos eléctricos. Solamente que todavía no tenemos el conocimiento suficiente para discernir este impulso fue de esto, este impulso fue de esto, este impulso fue del otro. Entonces, de eso se está encargando la electroquímica. Una de las aplicaciones más grandes que yo he estado viendo en el área electroquímica a nivel mundial es en el área de la química médica. Se están generando materiales, nanomateriales, biológicos incluso, que uno hasta dice, es que no puede ser que estén haciendo esto.
Ajá. Te pongo el ejemplo de lo que yo estuve investigando. Yo estaba investigando compuestos que pudieran utilizarse como bactericidas y como antibióticos contra una cepa específica de bacterias, el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es una de las bacterias que genera más muerte de hospital a nivel mundial. Es de esa bacteria, esa bacteria es la causante que te digan, no, pues es que entró a quirófano y ya no salió. Es por eso. Se me hace muy gracioso. Ajá, hospitalaria. porque sí, la infección hospitalaria, porque es como cuando en el siglo XIX había una tasa de mortalidad casi del 60% en los partos. Y prácticamente era así como de que, ¿por qué? Porque ahora sí que los doctores hacían amputaciones y al mismo tiempo después se les requería en un parto, ¿no? Entonces, sonaba muy tonto, pero, o sea, no me acuerdo exactamente. Es que te digo, hay muchos datos que no, sí. o sea, no me sé exactamente todos los nombres, ¿no? Para Me eso sé la estamos aquí historia. tirando datos. Entonces, si a ustedes les interesa, investiguenlo. Resulta que un doctor dijo, oigan, y si yo he notado que cuando me lavo las manos entre cada operación o cosa que hago, ha disminuido la mortalidad y toda la gente dijo, ja, 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 Está todo qué tonto. pendejo. ¿Te cuento la historia con todos los datos? Ajá. Bueno, haz de cuenta que esto tuvo lugar en varios países. Creo que incluso el primero en proponerlo fue un dentista. Ajá, o sea, tan sencillo como lavarte las manos, es lo que digo. Sí. O sea. Entonces él de repente dijo, no, pues me voy a lavar las manos porque traigo el estómago malo. Y entre pacientes empezó a lavar las manos. Ajá. Y luego se dio cuenta que sus pacientes no regresaban con la cara inflada de infección. Ujú. Y en algún simposio europeo allá fue y, oigan, ¿no se les ocurrió lavarse las manos antes de hacer un parto? Y todo el mundo se imbécil, qué chingados está ¿De diciendo. qué estás hablando? Sí, el que más me gusta ampliando esta historia, porque hay otro contraargumento, que eran los que hacían autopsias y luego se iban a operar. Y el pretexto es son cadáveres. En los cadáveres ya no hay microorganismos vivos. Es el pretexto. Ajá. Si está muerto, sus microorganismos también Murieron con él, ¿no? O sea, ahorita nos parece tan obvio, pero en su momento era un argumento racional Sí. el de la Ajá. contra. Y estaban a 70 años de que se inventara el primer microscopio. O sea, estamos hablando de que eso fue como en 1700. Ajá, o de las investigaciones de Pasteur, ¿sabes cómo? O sea, como para entender cómo funcionan los microorganismos y cómo se reproducen. Totalmente. Y pues digamos que, bueno, volviendo a este ejemplo de lo de la química médica, Ajá. los hindús ahorita lo que están haciendo, una de las cosas que están haciendo y que honestamente están produciendo ciencia a niveles exagerados, es descubriendo qué utilidad tiene cada una de las partes vegetales de todos y cada uno de sus árboles y de sus plantas. Uno de los casos que me encontré fue de la flor de mango. Ujú. Haz de cuenta que lo que estaban haciendo era un tecito, Ajá. así, hacían una extracción con agua destilada o con alcohol puro de flor de mango, Ajá. y luego eso lo deshidrataban un poquito para que se concentrara más, y luego generaban nanopartículas de cobre, y a las nanopartículas de cobre nomás las aventaban a la infusión de flor de mango, Ajá. y con eso estaban generando una nanopartícula capaz de destruir al Staphylococcus aureus. Y eso se daba a raíz de que la nanopartícula tenía en su superficie iones metálicos Ajá. que permitían generar ese salto electrónico, o sea, de electricidad Ujú. entre el metal y el grupo funcional de la flor de mango. Ahora sí que para destruir la membrana de la bacteria. Sí, justamente. Y lo que ocurre es que el Staphylococcus aureus lo primero que hace en el cuerpo es generar colonias. Y en el momento en que genera una colonia con la que ya se siente cómoda, empieza a esparcirse por todo el cuerpo. Entonces, la forma en la que ellos dijeron, vamos a atacar esta bacteria, vamos a ver cómo funciona esto, y encontraron que lo que generaba esto era que deshacía la baba que este mismo microbio hacía para generar su colonia. Entonces, como no llegaba al punto la bacteria de generar un ambiente cómodo,
no empezaba su propagación y le daba al cuerpo el tiempo suficiente Para cargarlo responder. por sí mismo. ¿Has visto un anime que se llama Los diarios de la boticaria? Claro. O sea, Betty la Fea 2025. sí, claro que sí, es la novela de Oiga, no se vale, me están dando fomo. No, yo güey. todavía no empiezo. Amigo, es que tienes que ir al corriente, güey, está ahí en Netflix. Pero bueno, o sea, aquí lo importante es como Betty la Fea, ¿no? Como también ya nos está metiendo esta idea de Betty la Fea. Bueno, los diarios de la boticaria, ¿no? Como este conocimiento herbal que al final de cuentas, el hecho de que crear medicinas a partir de, o sea, es una perspectiva diferente a lo que se estaba haciendo desde un inicio con la química inorgánica, ¿no? De más bien crear sustancias que generen ciertos aspectos en el cuerpo y mejor vámonos desde la química orgánica para cambiar, o sea, y dar una nueva perspectiva de la creación de fármacos. Y es de hecho un poco más allá porque, por ejemplo, incluso la química inorgánica lo que trata de hacer es, una vez que aislamos el componente orgánico de la sustancia natural, hay que tratar de replicarla y volverla artificial porque en el original hay muy poca, por ejemplo, por decir. Pero aquí ya estamos más allá, estamos yendo a ver por qué o de qué manera se interactúa electroquímicamente para que pueda tener un efecto que nosotros no podemos controlar, porque a la hora de sintetizar no tienes completo control de los procesos químicos y electroquímicos a ese nivel que a veces pasan en el compuesto natural. Y de hecho, fue bueno que mencionabas la UNAM al principio, porque aparte de homeopático, la UNAM también está haciendo un estudio muy denso de la medicina tradicional herbal mexicana, qué fundamento sí tiene, químico, físico, biológico. Si les interesa leer del tema, o sea, como que qué remedios de la tradición mexicana sí tienen un fundamento, lo pueden encontrar en los archivos de la UNAM. No, y honestamente, todo lo que es la Escuela Microbiológica de la UNAM tiene una de las preparaciones más grandes que yo creo existen a nivel mundial. Realmente lo que al investigador mexicano caracteriza... Sí lo vi. Ahí está, güey. Está fermentando, amigos. Están viendo la ciencia en acción. Es que nosotros somos chambeadores por naturaleza. O sea, realmente el cliché del mexicano sí se traduce en todos los tipos de trabajo, no necesariamente solamente el físico, pero realmente lo que al investigador mexicano lo caracteriza es que da resultados, a veces sin tener las condiciones apropiadas. Por ejemplo, el japonés, el singapurés, el holandés, el francés, el alemán, están demasiado acostumbrados a toda la metodología, a toda la indumentaria, a toda la estandarización, y cuando no tienen eso, no saben qué hacer. Nosotros a veces necesitamos, por ejemplo, necesitamos un compuesto que esté completamente seco, que no tenga nada de agua, y la herramienta menos apropiada es la única que se tiene a la mano, y se hace funcionar. Eso es algo que le mencionaron a mi hermano cuando hizo su estancia en Francia. Entonces le preguntan, ¿cómo llevan esta investigación o la tenían hasta este nivel antes de venir aquí donde sí tenemos el equipo? Bueno, usamos el método más largo, o sea, es menos eficiente y tienes que hacer más cálculos, más experimentos, pero así lo logramos llevar a nivel experimental para ahora llevarlo a este nivel con ahora sí el equipo necesario. Es una cualidad de la ciencia en México, que es el improvisar, así como se hace mucho el chiste, de que el mexicano improvisa y arregla ahí con un alambrito. Chicanada, ¿no? Pero hasta cierto nivel sí es un acto ¿cómo se puede decir? De innovación. ¿Sabes? También quería tocar un punto, ahora sí que un poquito más polémico en este sentido, sobre las glorias pasadas con las que vive México en base a avances científicos, como el clásico de que todo el mundo siempre dice, es que la neta tú tienes, o sea, como la canción donde siempre ponen los changos corriendo, ¿no? Del planeta de los simios, y siempre pone que México es una potencia y no sé qué. Pero bueno, a lo que yo me refiero o sea, no tanto por ese meme, sino más bien por el hecho de que sí siempre dicen de que no, es que México tiene avances tecnológicos, nosotros inventamos la tele a color, la píldora anticonceptiva, o sea. Sí. Pues mira, es que
Entonces yo digo, no pienses que no deberíamos de vivir tanto en glorias pasadas porque eso pasó en los 80, ¿sabes cómo? O sea, ya, o sea, ¿y qué ha hecho México actualmente? O sea, ¿y por qué no lo han investigado? ¿Por qué no lo han tomado en cuenta? Esa es para mí una perspectiva muy no cabrona, se trata ¿no? nomás de qué ha logrado México en el pasado, sino qué podría estar haciendo ahorita si se apoyara. Pues es que mira, es que responde a varios factores. El primero es también la defensa de nuestro patrimonio. Regresando a los estudios microbiológicos de los que tú hablas en la UNAM, por ejemplo, hay una doctora, la doctora Lena, que ya tiene dentro de su propiedad intelectual una familia entera de moléculas pertenecientes a la farmacopia vieja tradicional mexicana que se llaman las casioteínas. Y es una familia como de 12 moléculas que ahorita se están investigando y se están aplicando para generar tratamientos contra el cáncer que no sean tan dañinos como los que se están utilizando ahorita. Otra de las cosas que también nos está abriendo un panorama que realmente puede competir a nivel internacional con cualquier país es el hecho de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está equilibrando el campo para muchas cosas, sobre todo porque precisamente son datos que antes de otra forma no habría forma de tener tan pronto o tan a la mano. Un ejemplo que a mí se me quedó muy marcado en mi estancia en el CIDETEC fue de un doctor de la Universidad de Toluca que está haciendo un proyecto en el cual está utilizando la inteligencia artificial para decodificar las respuestas eléctricas de las mamas para generar una especie de alternativa a la mastografía. Como un tipo mapeo de, en vez de tanto de buscar células cancerígenas, sino más bien a la respuesta eléctrica y de esta forma detectar si hay una irregularidad. Ándale, haz de cuenta que él lo que quiere hacer es una especie de braille o de un sport bra. Ah, sí, o sea, que prácticamente te lo pongas y en vez de que con radiación te... Exactamente, sí, entonces ese va a ser un paso agigantado en la ciencia y en la aplicación médica, porque en vez de tener una situación engorrosa en donde una mujer se puede sentir incómoda en un estudio que realmente... También, exactamente. Aparte, me da mucha risa, ¿no? Porque es como el meme de que le pregunta la mujer, ¿no? De como, oiga, doctor, ¿esta máquina es segura? El vato atrás de una pinche caja de plomo, ¿no? De como de que, sí, es muy seguro. Sí, el examen de la mastografía, como hombre uno no lo va... Bueno, debería hacerse porque es posible que tenga los problemas, Pero poner una armadura medieval así toda de los, sí, claro, es muy seguro. Pero sí, es un examen, como dices tú, es engorroso, es incómodo. Hay gente que no se hace esos estudios por el simple hecho de que se siente incómodo, sí, o sea, que es como, es que ¿por qué voy a ir a hacer eso? ¿Por qué me tienen que ir a hacer? O sea, y es comprensible, o sea, es un aspecto cultural, como dices tú muy bien, que es, si se puede hacer una forma más eficiente, más con tecnología, con ciencia, con todo lo que tenemos, ¿por qué no intentar? Así es. Y por ejemplo, ahorita ya estamos en una situación en la que este señor está generando electrodos de gel, cosa que también es innovadora, porque los electrodos antes eran nada más metálicos, y está mapeando las respuestas eléctricas que tienen estos electrodos para definir. Esto es tejido de piel, esto es tejido grasoso, esto es tejido mamario, esto es carcinoma de este tipo, esto es carcinoma de esto nomás es un quiste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno podría decir, no, sí, eso en algún momento va a salir, pero no sabemos en qué momento. Y menos si perdemos el apoyo científico, ¿no? O sea... Entonces, y eso es algo que la inteligencia artificial está ayudando a entender, porque son cosas que de otra manera tardaríamos 20 o 50, 100 veces más en hacer. Y sería un paso enorme, porque justamente ya sería algo que hasta la persona se podría llevar a su casa, estar usando 24 horas. O algo sí, parecido. como el típico cardiovascular y cardiopulmonar, los dos sí. Sí, o sea, porque te ponen una maquinita el con estudio electrodo. Holter que le dicen, justamente. Y estudian tu corazón de cómo reacciona durante todo el día. Estás en tu día a día sin tener que estar enchufado ahí en una máquina. Y pues a final de cuentas también va a ser algo en respuesta a impulsos eléctricos que la persona no va a sentir, que la persona no se va a sentir incómoda,
y que tampoco le vas a estar afectando su salud irradiando. Ujú. Que también pues la técnica ya está muy refinada y ya no se tiene una irradiación tan fuerte, pero cosita con cosita, poquito con poquito, eso se va juntando. Sí, Y pues que al no es final la de cuentas única sigue siendo radiación Sí, ionizante. a lo mejor la señora tiene un Xiaomi, se la pasa enfrente de la tele todo el día, no le pone el parasol a su carro cuando sale, pues ya tiene irradiación. Viven en esos municipios de alto uranio, no quiero decir cuáles. Hola, Saludos. Aldama. Pero, Como el Chernobyl de Chihuahua, ¿no? O sea, sí. pero bueno, eso es un tema para otro podcast, ¿no? Pero sí, son cosas que ahorita a la ciencia en México le está beneficiando mucho porque pues realmente sí tenemos mucha inventiva que desarrollar y la verdad es que sí, ahorita estamos en un punto, digo, a nosotros ya no nos tocó, pero a la generación que ahorita está entrando a la uni sí le está tocando, en el que ya no solamente la universidad está generando investigación de calidad, ya hay universidades politécnicas, ya hay centros politécnicos regionales de municipios que no son cabeceras, que están generando gente de valor que tiene la capacidad de entrar a centros de investigación como antes no se pensaba. Yo en mi compartir en el CIDETEC tuve más compañeros, alumnos egresados de universidades politécnicas, que de San Juan del Río, que de Veracruz, que del Estado de México, de Michoacán, a gente de universidad, Ajá. que sí la había, ¿no? De la UAP, de la UG, de Guadalajara, del mismo Querétaro, pero realmente hay ciertos espacios en donde ellos también pueden trabajar muy bien, porque ya ahorita las carreras se están perfilando de un modo en el que, por ejemplo, yo que salí de una carrera universitaria, pues mi carrera química fue una carrera más pura, una carrera más teórica. Yo llevé 8 laboratorios, los ingenieros llevaban 2. O sea, sí, es una diferencia práctica muy abismal, ¿verdad? Sí, y por ejemplo, yo, pues en mi estancia, a mí me tocó a estos ingenieros enseñarles cómo usar las máquinas de instrumentación, estarles echando el ojo de que no estuvieran haciendo cosas que no deben, o decirles, ¿no? Oye, baja el vaso, agárrala con las 2 manos. No pipetees con la boca. Prende el ventilador. No se te hace que huele gracioso. O sea, Oye, no te molestan los vapores que estás soltando la disolución que estás haciendo. Eso sí me tocó verlo en un laboratorio, Sí, que el sí, profe sí. sí les tuviera que decir, qué bueno que Oigan, están abran usando una la ventana, ¿no? Pero préndanla, ¿no? préndanla, sí. Es sí. el clásico de como que sí. Y pues la verdad es que también por eso es que este trabajo es en equipo. Que yo creo que también eso es gran parte del estigma que tiene con el clásico macho mexicano de, no, es que no están jalando. Pues a lo mejor tú te la quieres pelar solo y joderte solo, pero no es el caso de todos. Y pues es algo que nosotros tenemos que estar al pendiente siempre. O sea, por ejemplo, en el laboratorio en el que yo laboré, únicamente podían entrar 6 personas al mismo tiempo y no podía haber nadie trabajando solo. Sí, claro. Y eso es hasta, o sea, sí es algo que nos tratan de inculcar. Imagínate que inhala un pinche vapor y se desmaya. Sí, ¿no? Tan simple y sencillo como estarte fijando que no esté chocando nada con su bata. Estarle echando un ojo aunque tú estés haciendo otra cosa para, si va a usar una superficie, darse cuenta que esté completamente libre. ¿Sabes? A mí también... Me cuesta déjame te muevo este cuaderno. Sí. O sea, ¿Sabes? A mí también que me da mucho como ese tipo de cosas de que lo piensas por gente que trabaja en áreas de la salud, ¿no? Como cuando tú ves, o sea, obviamente ves gente acá con su bata de laboratorio, ¿no? Pero, o sea, en un Oxxo, ¿no? Y tú dices así como que, güey, o sea, que eso nomás lo pueden usar en el hospital, o sea... No, sí, eso es una falta de respeto y una falta de ignorancia de parte del área médica. O por ejemplo el típico de que ves a enfermeras, ¿no? Con su uniforme quirúrgico, o sea, fuera de tus áreas de trabajo y tú te quedas como de que... Comentario también para, o sea, si eso, o sea, se les hace como que cuestionarlo nomás para que sepan lo muy cuestionable que es. En gastro, me contó un amigo, no debes de traer el uniforme puesto en la calle. Ustedes ven un estudiante de gastronomía que trae el traje de chef en la calle.
lo van a llegar a regañar por eso, porque el mismo profesor les dice, no se traigan, es para cocinar. Cocinan, acaban, se lo quitan, se ponen su ropa normal. Ajá. O sea, el traje es para estar aquí en la cocina. Igual, ahora imagínate con el de médico, con la bata, con esto, ¿no? Sí, no, de hecho yo, bueno, gran parte de una parte de la formación que llevas con el químico pues, es la química orgánica. Ujú. Y la química orgánica heterocíclica es la química que comprende todas estas moléculas que traen azufre, que traen nitrógeno, que traen potasio, que traen otros grupos funcionales que no son carbono, oxígeno, hidrógeno, las cosas que estamos acostumbrados a escuchar. Gran parte de la peculiaridad que tienen estas moléculas es que son apestosas a madre. Claro. Pero justamente el laboratorio más apestoso es el laboratorio de más horas. Ajá. Yo ese semestre los sudé sangre, casi literalmente, porque era 3 horas de teoría heterocíclica y luego 3 horas de laboratorio heterocíclico. De andarlo viendo hediondeces. Sí, ¿no? Salías de la casa y decías, entrabas al laboratorio y saliendo una caguama, ¿no? Pues ya salías más mareado. O sea, No. había días, afortunadamente mi roomie tomó la clase conmigo, porque sí había días en donde ya del hambre, del cansancio, del calor, de andar oliendo cosas, pues ya llegas bien mareado, pero pues son cosas que tienes que ir aprendiendo de no te acerques tanto, tienes que usar cubrebocas para esto, aunque sea, Ajá. esto sí va en campana, pero también tienes que ir aprendiendo en qué momento la situación no te lo va a permitir y qué tienes que hacer al respecto. Yo aprendí mucho de ese laboratorio porque es la manera más sencilla de darse cuenta qué está bien y qué está mal y qué tienes que hacer para que no ocurra. Y gran parte de eso es la prevención, es la premeditación. Y es algo que pues se te queda muy grabado porque ya a partir de ahí y ya conociendo el riesgo que se tiene al estar en contacto con todos estos compuestos, pues es lo primordial, porque te estás protegiendo a ti y estás protegiendo a todos. Ajá. Y pues realmente no es que estos químicos sean peligrosos per se, sino que el uso que se les da es el peligroso. Uh-huh. Realmente nosotros hemos vivido en nuestro tiempo de vida un cambio de paradigma muy grande, incluso en la misma pedagogía de los laboratorios, por el tipo de cosas que se utilizan para hacer los manuales de práctica. Antes se utilizaban muchos compuestos hasta de mercurio. Y son Ajá. cosas que ahorita dices, no manches, o sea, si ver el mercurio solo, ahora un compuesto de mercurio, ni siquiera lo voy a ver. Yo siempre siento como que ese típico de que, o sea, antes lo tomaban hasta como en elixir de la inmortalidad y ahorita lo ves y es mercurio, a mí se me hace de las cosas más peligrosas del mundo. Sí. O sea, de entrada por el hecho de sus vapores y su capilaridad, o sea, es así como que, güey, o sea, el simple hecho de que antes todas las casas tuvieran algún termómetro con mercurio, o sea, así como, ¿por qué, güey? O sea, qué miedo, güey. Pero pues realmente era lo que había en ese momento. Ajá, o pues sea, sí. y ciertamente a la química se le tiene un estigma de, no, pues es que explotas todo, o todo se va a incendiar, o así. Pero realmente ahorita justamente es lo que estamos tratando de borrar de la faz de la Tierra. O sea, gran parte de lo que a nosotros nos evocan dentro de la carrera es la circularidad de los recursos. Ajá. O sea, nosotros tenemos que contemplar, porque es una realidad, que de aquí a 30, 40, 60 años va a haber muchos recursos que ya no existen. Entonces nosotros estamos encargados de encontrar los sustitutos para todo ese tipo de cosas. Fíjate que a mí me gusta, en este caso, de estar informándome de temas químicos. Yo sigo una cuenta de un vato, o sea, acá, no, o sea, obviamente ese vato ni me topa, no, o sea, pero quiero que sepa que yo veo su contenido y se me hace interesante. Un vato que su cuenta se llama Breaking Bad, no sé si lo conoces. Saludos. No, la neta, ese güey para mí se me hace una pistolota, ¿no? Y es así como que siempre se presenta, ¿no? Como aquí está tu químico de cabecera para explicarte. Y es así como que siempre es como que la química busca explicar el hecho de que, o sea, hay muchas cosas, sobre todo tenemos esa conciencia mexicana extraña, o no necesariamente mexicana, sino en general de la gente, de andar utilizando disoluciones químicas, o sea, como si fueran
La clásica que él siempre dice, ¿no? Que la gente dice con limón y bicarbonato, ¿no? Y así como que, güey, o sea, son sustancias que se anulan entre sí. Y es algo tan sencillo como que, bueno, yo ya vi sus videos y yo entiendo que cuando alguien te dice limón y bicarbonato son cosas que no funcionan así, o sea. Sí. Es que es muy gracioso porque hay veces que los usas porque sabes que funcionan, pero no sabes por qué funcionan. Ajá. Y creo que el ejemplo más clásico para todos los que nos están viendo, nunca combinen cloro con jabón de trastes. Exactamente. Eso no se hace por nada. Y la razón es porque ni siquiera te va a servir para lo que quieres. O sea, para empezar, el cloro que usamos domésticamente no tiene la disolución suficiente como para hacer lo que estás queriendo hacer si lo vas a mezclar con jabón. El jabón va a neutralizar y sobre todo porque funcionan de formas diferentes totalmente. Entonces, y por ejemplo, el caso del limón con el bicarbonato. Ajá. El limón con el bicarbonato funciona porque genera espuma. Ajá. No más por eso. Sí. Y porque la espuma... Ayuda a limpiar, pero porque la espuma está ayudando a la Sí, efervescencia. porque nosotros no estamos viendo todo el revolú que trae la espuma dentro. Ajá. Entonces, pero por ponerte un ejemplo, ¿no? Ya hay muchos productos. El otro día vi un Harpic con Lysol. Entonces, Ajá. caray, a ver, ¿cómo? Y luego lo empiezas a usar y no te sirve igual. Pues es por eso, o sea, no te están vendiendo un mejor producto, te están vendiendo un producto diferente para a lo mejor una cosa distinta, pero ya de entrada si tú necesitas el ácido muriático bien para lo que lo vas a usar, no va a estar, Ajá. porque ya está disuelto con algo más. Que, mi amigo, es culpa del capitalismo, te están vendiendo Sí. una conveniencia que que ni siquiera te es conveniente. Sí, exactamente. No, y ahorita ya nomás, para darle un poquito de entrada y hablar un poquito más de química aplicada, ¿no? Y a darle justificaciones en base que está ahí Sí, se están burbujeando. preguntando qué es esto y por qué empezó a burbujear desde que grabamos ahorita. Exactamente, todo aquí son reacciones químicas y esta es química orgánica. Entonces, quiero que hablemos un poquito, ¿no? Como ahora sí, para no pasarnos tanto, pero sí hablar sobre, y ya que estamos con este tema, ¿no? Como del bicarbonato y el limón, como de cómo actúa la química en mi vida diaria. Entonces, a lo mejor esa cerveza que a ti te gusta mucho pasa por un proceso divertido de fermentación, que al final de cuentas tiene que ver con química orgánica, que tiene que ver con procesos que las mismas levaduras y todo ese tipo de cosas hacen para... todo esto que más bien lo quiero ligar con una cosa que una vez tuve una conversación con mi hermana, que al final de cuentas a mí se me hace muy divertido. Es así como de que yo la vez le decía a Sofía, ¿no? Como que, oye, ¿te has preguntado cómo funciona la miel, no? O sea, cómo las abejas hacen la miel. Y la verdad es que también es algo muy divertido porque también hay otro químico que es químico en alimentos, el Rafa Carvajal, no sé si lo conoces, es el clásico de que vamos a etiquetar a Rafa Carvajal para que nos explique. Claro. Entonces, para mí es como que esa parte bonita, ¿no? Como de que la explicación fácil y mal entendida es como que la miel es vómito de abeja, pero en realidad es más bien una tipo bilis que se genera en una de las cámaras de los estómagos que tiene la abeja para que la misma miel se genera a través de separar, o sea, de que en su estómago se separa el polen y las azúcares y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y dentro de lo que cabe, pues también me puse a investigar cómo se reproducen las abejas. Y te digo, fue un hiperfocus así bien autista de que, o sea, yo quiero entender cómo funciona una abeja. Y siento yo que son cosas de química básica bueno, no química básica, porque en realidad hay una explicación muy, o sea, muy completa Sí, pero detrás es más de... bien procesos de química muy complejos en Ajá. un elemento que es tan cotidiano como el ver Ajá. pasar una abeja volando que ya lleva su néctar, su polen, y esa mezcla de azúcares va a generar. Y ahora, o sea, haciendo un símil con este caso, en este caso las levaduras, ¿no? Que mucha gente que empieza a argumentar cosas como, es que en realidad la cerveza es la pipí de las levaduras, ¿no? Y así como que es un subproducto de su alimentación, podríamos decir que es el residuo que dejan, pero tanto como llamarlo pipí, ¿no? O sea, No es ni siquiera similar el proceso ajá, entonces más Pues bien como... Es que sí, pues es que mira, la química hoy en día creo que es muy difícil estar un poquito más en contacto con cómo es que funciona, Ujú. sobre todo porque estamos inmersos en un mundo en el cual es muy difícil ver los procesos naturales ocurrir. Ujú. Antes nosotros nos teníamos que hacer cargo de todos esos procesos naturales porque si no, no teníamos
sencillo. ¿Qué diferencia hay del centro de México al norte de México? Usamos en nuestra cocina los chiles secos más que ellos, pero por una necesidad. Usamos la manteca más que ellos, pero porque nosotros no teníamos la capacidad de albergar o de almacenar aceites vegetales sin que se ranciaran. Entonces, son cosas que a nosotros no nos cae el 20, pero si ustedes hablan con sus abuelos, los que todavía tengan el privilegio de que estén vivos, pues, se los van a comentar. Y, por ejemplo, el caso de las levaduras, el caso de la levadura es un caso muy especial porque podríamos decir que la levadura es tan parte nuestra como la microbiota intestinal. Sí, hay levaduras en todos lados. Sí. ¿No viste también esto como parte cochina de que también había una cerveza que se generaba a través de levaduras de supermodelos? Sí, o sea, de que literalmente te la vendían como de que se extrajo esta levadura de, o sea, tal supermodelo y te la vendían con la foto, ¿no? Como de que, y tú te das cuenta como que me estoy tomando una cerveza que esté hecha con una, o sea, a base de los fluidos corporales de una persona. Sí, y lo más gracioso es que a lo mejor y sí está hecho, pero en un 1%, porque realmente el perfil de esa levadura no te va a dar lo que tú quieres. Porque la levadura que utilizamos hoy en día para hacer el pan, para hacer el alcohol, es una levadura que se ha domesticado. Se ha domesticado casi desde el tiempo en el que nosotros domesticamos a los gatos, a los caballos, a las vacas. O sea, son parte de nosotros como si fueran un microbio. Realmente, por ejemplo, yo tuve varios compañeros biólogos y los biólogos nos hacían mucho hincapié en el hecho de que todo lo que ahorita nosotros conocemos como animales de compañía, nosotros tenemos una responsabilidad entera por lo que sea que ellos hagan en el ecosistema, porque ya son agentes externos y porque son cosas que nosotros estamos acarreando con nosotros, por nuestra calidad de mamíferos, porque una parte fundamental de nosotros como mamíferos es esta formación de lazos sociales, esta formación de emociones que no tiene otra familia de animales en el mundo y que en el caso de la levadura pues se trajo directa o indirectamente o más bien indirectamente a lo largo de casi toda la historia de nuestra raza en la idea de que traíamos con nosotros una fuerza superior que era la que estaba haciendo que se fermentara todo. Era un proceso sacro, creo que eso es una cosa como... Esa anécdota también me encanta. La he reducido a broma, la leí gracias a un libro que me prestó acá. No puedes separar la fermentación alcohólica de los procesos religiosos de muchas culturas, donde incluso se creía que el hecho de que se hubiera logrado correctamente la fermentación era intervención divina. Sí, era literalmente echar en el barril los ingredientes. Ellos no conocían la levadura, echaban nomás el grano, el lúpulo, el agua. Dios proveerá. Si sale bien, fue voluntad de Dios. Si no, no debe ser. A tal grado de que hay más de un santo católico, saludos, que son santos porque hacían buena birria. Sostuvieron localidades enteras en lo que su rey se iba a partir madres a Tierra Santa y se robaba todo, se llevaba todo lo comible. ¿Y qué se quedaba la gente? No, pues nomás nos quedamos con los granos de la iglesia y el agua del río, que es gratis. Pero pues el río está echado a perder, no podemos, porque tiene parásitos y nos morimos a los 3 días. Pues a fermentar. Y hay más de un santo católico congregado a la cerveza, por eso. Bueno, a los fermentos. El de la cerveza es belga, no me acuerdo cómo se llama, era un fraile. Pero asimismo, aquí en México, gran parte, o bueno, como producto de lo que fue pues esta bella mezcla que somos nosotros, la raza mexicana, todos los fermentos que nosotros ahora nos distinguen como denominación de origen, el sotol, el bacanora, el mezcal, el tequila, todo esto tiene una raíz indígena, sí, pero el aprovechamiento y la identidad como tal no se toma hasta que vienen a evangelizar los frailes y que realmente los frailes no venían a otra cosa más que a mejorar la calidad de vida de las personas. Porque en ese tiempo la formación que ellos tenían no era tanto de, ándale, ve
ven, mijo, a misa, toma la hostia y no, nada de eso. O sea, a Coahuila le debe sus zarapes a esa evangelización. Nosotros le debemos todos estos alcoholes al hecho de que ellos trajeron alambiques y que con esos alambiques ellos pudieron separar todas las fracciones de lo que esa levadura salvaje, que no es la misma que esta que estamos usando, Ajá. generaba. Porque son subproductos que te dejan ciego, que te dejan con falla hepática, que te dejan con riñones sin funcionar. Fíjate que me gusta sobre todo, esta parte de la conversación porque me recuerda a el origen de por qué la cerveza era algo tan consumido en época, por ejemplo, ya hablamos desde que se inventó hasta sobre todo en la época medieval que era muy popular su uso. Fíjate que era incluso parte fundamental en la alimentación. O sea, eso de que te dicen la gente fit, ¿no? Como de, es que ten cuidado porque la cerveza, te tomas una cerveza es el equivalente a comerte 2 rodajas de pan. O sea, puede ser, qué cabrón, o sea, no manches. Un sándwich. No, es un sándwich. Pero si te lo pones a pensar en rendimiento calórico, la cerveza verdaderamente salvó de la hambruna a muchas personas, Sobre todo en la época de invierno, que era donde... Ajá, o sea, porque no podías hacer pan, ¿sabes? Como no tenías grano, pero tenías cerveza, o sea, y el hecho de tomarte una que tuviera el mismo rendimiento calórico que hacerte un sándwich, o sea, la verdad, mucha gente como que no dimensiona el hecho de que el alcohol también, o sea, el hecho de que esta relación simbiótica que tenemos con las levaduras, en su momento también nos salvó en periodos históricos como de que tan sencillo como es el hecho de que hasta los niños, jóvenes, o sea, todo el mundo tomaba cerveza, pero no era porque, vamos a hacer pedas, sino más es el simple hecho de que, o sea, tengo hambre y la cerveza llena. Y en ese sentido también no solamente llenaba, también nutría. Y ahora bien, no es tampoco que vayamos en contra de nuestra propia naturaleza, Ajá. porque realmente la capacidad que nosotros tenemos de procesar el alcohol viene de... No, está bien. Aquí se está implementando la química en todo momento. No voy a decir que no eran así mis pláticas en la uni. Salud. Realmente esa capacidad que nosotros tenemos de poder procesar el alcohol viene de muchísimo tiempo atrás, o sea, incluso de cuando éramos Homo sapiens, Homo erectus, o sea, más tiempo atrás de tener la capacidad de procesar las frutas en un mal estado. Ajá. Entonces, no solamente se podía procesar, o más bien, esta enzima no buscaba solamente procesar alcohol, procesaba acetiles, procesaba cosas que también producen la levadura, pero realmente al tiempo en el que nosotros fuimos caminando con la levadura, ya mucho tiempo después, 25,000, 30,000 años después, ya que teníamos una sociedad organizada, pues la levadura también fue caminando con nosotros y dejó de producir tantos subproductos a estar produciendo alcohol, dióxido de carbono. Por ejemplo, en el caso de la levadura de pan se dice que también produce pequeñas cantidades de un compuesto familiar a la vainilina y al compuesto de la canela. Ajá. Que por eso es que hay levaduras de pan que dejan el pan más dulce, porque traen ese perfil muy resaltado. Ajá. Y en el siglo XIX, Ajá. en el siglo XIX, Luisito Pasteur se encontró con muchos descubrimientos que hizo gracias a que mucha gente atrás de él empezó a descubrir los microbios, la generación espontánea de microbios, los microscopios. Entonces, él lo que empezó a hacer fue, ordenado con las necesidades que tenía el pueblo francés, generar ciencia que les permitiera conservar sus alimentos, que les permitiera mejorar la calidad de vida de los franceses. Realmente creo que los ejemplos más sobresalientes de la ciencia, para bien o para mal, provienen de gente francesa. Luis Pasteur, Marie Curie. Pues es que ahorita... No, lo que sea Francia ahorita no es lo que fue. Exactamente, o sea, ahorita el orgullo que traen encima no les sirve de mucho. No, pero no, sí, y de hecho también ver eso, el hecho de que gran cantidad de procesos, como lo mencionas tú, las conservas de alimentos, están fundamentados en un proceso químico. Ajá. Porque, y gente tan dirá, sencillo es más como bien físico, no, pero hay un fundamento
químico antes de lo físico. Es como, por ejemplo, también estaba el clásico en estas épocas, te digo, también de Pasteur, como cuando se empezó a hacer lo del enlatado o envasado al vacío, ¿no? Como de que cuando descubres que el hecho de que una cosa tarda más en pudrirse si le falta aire, pero ¿cuál es el problema? Porque los microorganismos no pueden actuar de la misma forma cuando hay aire a cuando no. Entonces eso retrasa la putrefacción de los alimentos. Sí, y también pues el hecho de que... Pero no digo, no conocían el principio, no, o sea, a lo mejor estaban muy lejos de saber por qué. No es obligatorio saberlo. Ahí les va un dato también así fuera del tema, pero la máquina de vapor se inventó sin entender termodinámica. O sea, fue un invento nomás al azar, lograron hacer que el motor se moviera con vapor, pero no entendían el aspecto de la presión, el incremento de temperatura en un espacio cerrado, en un sistema eficiente. Eso fue después. Me gusta mucho porque incluso también estos antecedentes de máquinas como en la antigua Grecia, que supuestamente también existían para abrir puertas de templos, ¿no? Y es así como de que, pero los griegos no conocían los principios de la termodinámica y tampoco sabían cómo funcionaba. Y entonces tú te entendías como, o sea, pero lo plantearon en un mecanismo, ¿sabes? Como, o sea, hay registros de que lo hicieron, ¿sabes? Como dato chistoso, del método científico que tanto nos gusta, a veces se aplicaba retroactivamente. Es decir, oye, este proceso, ¿por qué funciona? Vamos a analizarlo ahora sí ya con el método. Ahora que ya lo tenemos establecido y entendido, vamos a verlo. Pues de hecho, por ejemplo, en la parte de la termodinámica, hay leyes, las leyes principales de la termodinámica. Como en los Simpsons. Sí, en esta casa respetamos las leyes de la termodinámica. Porque dice, y la máquina de movimiento perpetuo que hizo Lisa no funciona porque cada momento va más rápido. Y eso es una violación a las leyes de la termodinámica. Pues haz de cuenta que esas leyes casi se fueron descubriendo a la par unas de otras. O sea, ya a nosotros nos lo cuentan como que es esta y esta. Pero en ese momento, aún y cuando no fueron en el mismo año, no tenían forma tan sencilla de darse cuenta que estaban investigando las mismas cosas. También por eso es que hay muchos compuestos o hay muchos, por ejemplo, el caso de el tungsteno. El tungsteno tiene dos nombres, tiene tungsteno y wolframio. Y dependiendo del lugar del mundo donde tú vivas, se le llama de una forma diferente. Porque hasta ahora, el siglo pasado, que se juntaron los sistemas y se quiso hacer un sistema internacional y homogeneizar todo, fue que dijeron, bueno, les vamos a dejar los dos nombres porque no nos podemos poner de acuerdo y porque ya tenemos mucho tiempo usando. Me gustó mucho también esta historia como de mi compota el Mendeleev, que descubrí, o sea, literalmente dijo, es que, ¿por qué no puedo acomodar los elementos? O sea, y luego después les dijo así como que, no es un error mío, es que faltan elementos en la tabla periódica. Y fue así como de que toda la comunidad científica dijo, ¿qué? ¿Todavía faltan por descubrir? Y los predijo y casi le atinó, creo que le atinó a gran parte de ellos. Y yo nomás quiero criticar aquí ahora que mencionas a Mendeleev, porque si sus profesores le salen con que te tienes que aprender la tabla periódica. No, para eso Mendeleev se esforzó tanto para crearla, no me la tengo que aprender, ahí está. Y literalmente le fue revelado en un sueño. No, ese es que culé, ese está más gracioso. Te aviento el dato, hay un químico que culé, alemán, si no me equivoco, estaba preguntándose cómo se podía estructurar la molécula de benceno en su composición química, en cómo se orientaba, y tuvo un sueño alquímico de una serpiente comiendo su propia cola, el símbolo tan famoso del uroboros, el ciclo, la repetición, el proceso de destrucción y creación continuo, eso significa el uroboros. Se levantó de su sueño y dijo, en un anillo perfecto se estructura el benceno, o sea, para cuando salen con que, ay, sí, mi química, qué bonita y perfectamente fundamentada en el método científico, a ratos sí, a ratos no, es lo mágico. Pero justamente realmente sí es, hasta cierto punto sí es de mucha fe dedicarse a la química, porque... No lo podemos ver. Sí, o sea, no lo puedes ver, no puedes estar completamente seguro, pero es muy bonito darse cuenta en el proceso de que así son las cosas, porque para el punto en el que tú estás haciendo lo que estás haciendo, ya sabes los conceptos, conoces de qué estás hablando, ya tienes estudiado el protocolo de los pasos que vas a hacer. Y por tanto determinas que si el resultado sale es porque es eso. Es porque asumes que se comporta de tal manera los electrones que no puedes ver. De hecho es como opera la química. En lugar de observar el electrón, asumimos cómo se comportaría
si tiene este tipo de conductas, si tiene estas reacciones ante tales fuerzas o y es como se ha hecho siempre. Y pues realmente ahorita el paso en el que está la química actualmente es justamente empezar a entender de una mejor manera estos saltos electrónicos, porque ya tenemos la capacidad de hacerlo, ya tenemos el equipo para hacerlo, y menos en descifrar la naturaleza de los compuestos como tal, porque a final de cuentas la química es un gran rompecabezas. Uh-huh. Y solamente que este rompecabezas tiene muchas formas de acomodarse. Y realmente lo único que define dónde se acomoda uno, dónde se acomoda otro, pues son los electrones, es la vacancia de esos electrones. Y justamente la electroquímica lo que hace es estudiarlo sin que esos electrones vuelvan al punto inicial. Entonces, de esa forma, uno tiene la forma de identificar qué cambió partiendo de una referencia. Uh-huh. Y ir entendiendo cómo es que funciona. Otro de los proyectos que desarrollé ahí mismo en el CIDETEC fue orientado al área de la reducción del CO2. Uh-huh. El convertir el dióxido de carbono en una molécula funcional, en algo que podamos utilizar como valor agregado. Uh-huh. Metanol, ácido fórmico, ácido acético, ese tipo de cosas que a veces la industria necesita. Entonces, es increíble la cantidad de vinagre que se utiliza en la industria. Y pues la cosa del dióxido de carbono es que es una molécula muy estable. Es una molécula que es muy difícil perturbar para que genere otra. Entonces, hay ciertos fenómenos que nosotros empezamos a estudiar que van con inducción eléctrica, pero que generan estos productos. La cosa es que no sabemos cuál es el paso, no sabemos cuáles son los pasos del medio. Uh-huh. Solamente sabemos el paso final y el paso inicial. Entonces, el trabajo que estuvimos haciendo justamente fue de tratar de identificar a los grupos funcionales a los que se está convirtiendo, para poder definir cuál de todos los compuestos que estábamos estudiando era el más apropiado para lo que estábamos buscando. Y pues a final de cuentas, estos compuestos, mañana o pasado, le pueden servir a la industria como un coadyuvante de decir, yo ya no quiero estar emitiendo esto, uh-huh, y puedo generar mi propia materia prima, uh-huh, entonces lo voy a hacer. Y en el menor de los casos únicamente podría servir para decir, aquí se está emitiendo, pero lo estoy detectando porque está interactuando con la molécula con la que estuve estudiando. Ajá. Y al final de cuentas, como lo que hizo, o sea, ser cíclico, o sea, cambiar el hecho de que, o sea, como ahora sí que los materiales no son infinitos, pues hay que buscar alternativas, uh-huh, y en este caso, si mi subproducto es generar esto, pues, y lo puedo aprovechar de otra forma, pues es prácticamente cambiar el ciclo entonces de que estoy haciendo esto y generando esto, entonces mejor aprovechando lo que también estoy generando. Por ejemplo, hoy en día, y eso a lo mejor a nosotros nos va a llegar un poquito tarde, pero más que nada es porque sí se necesita una instalación más especial para estudiar con ese tipo de compuestos, es la química del bloque P. La química del bloque P es toda la química del área de lo que es carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre, todos los elementos que están abajo. ¿Es del CHOMS? Sí. Digamos que son los primos gordos del CHOMS. Ajá. Entonces, es que así como no lo vean, amigos, yo sí sé de química. Tengo algo sé ahí. La química que nuestros padres y nuestros abuelos conocieron fue una química basada en metales. Sobre todo porque eran los que mejor funcionaban para catalizar las cosas que nosotros queríamos hacer. Uh-huh. La cosa es que hoy en día los metales que se utilizaban, titanio, tungsteno, oro, platino, son materiales carísimos. Si antes lo eran, ahora más. Entonces, ya para las aplicaciones industriales no nos sirven porque te dispara el costo de producción de una manera desorbitante. Y solamente... Es como en el Doctor Piedra, ¿no? Sí. Realmente hay muy poquitos materiales en la corteza terrestre como para decir que los podemos utilizar, ajá, libremente. Por ejemplo, uno de los ejemplos más notorios es la producción de aspirina. Ajá. O sea, la producción de aspirina originalmente tenía una ruta, y esa ruta, por lo menos Bayer ya no la usa actualmente porque encontró rutas nuevas con menos cantidad
de productos caros Ajá. y generan exactamente el mismo producto con la misma pureza, con los mismos estándares de calidad. Y ya esos otros procesos que ha dejado de usar Bayer son procesos que utilizan farmacéuticas genéricos para generar el mismo producto, pero ya con unos estándares más bajos. Que no es que no sean malos o que no hagan su función, pero, por ejemplo, si tú tienes casos muy delicados, un abuelito muy enfermo, una persona inmunocomprometida, una persona que tiene fallas de algún órgano, no le vas a estar metiendo algo que sabes que le va a generar Un efecto secundario. Entonces, pues, por ejemplo, ahorita la química del bloque P, lo que está tratando de hacer es utilizar cosas como el germanio o otro tipo de elementos que son los primos pesados del carbono, del hidrógeno, del nitrógeno. Pero lo que está haciendo ahí su chamba la química orgánica es generar el mismo ambiente electrónico que tuviera un metal pesado para que genere el mismo jale. Ahora sí que buscar o sea, como si fuera un catalizador. Están buscando afinar estos elementos para que generen la misma catálisis que los otros. Y son cosas que se están estudiando principalmente en Francia y en Alemania, porque al gringo no le interesa. Claro que no, yo quiero petróleo. Sí, drill baby drill. Y número 2, porque realmente sí, el privilegio de tener todos los recursos del mundo te permite hacer cosas que no se pueden hacer. Ajá, o sea, porque no me preocupo o sea, es como lo que dijimos en un inicio de que, o sea, dentro de la precariedad y dentro de la falta de instrumentos, pues de todos modos lo tienes que hacer, o sea, entonces tú buscas herramientas, a lo mejor un paso un poco más largo o un paso diferente, pero que te lleve al mismo resultado. No, incluso también es la misma refinación de las habilidades, o sea, por ejemplo, hay cosas en la química molecular, en la biología molecular, que nuestros compañeros biólogos estudian mucho. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de la famosísima prueba de PCR. Sí, la del copicho. La del cobicho. Haz de cuenta que esa prueba se utiliza en la química molecular para identificar que si tienes, sí, o sea, para el biólogo esta es la prueba que le dice si está ocurriendo las cosas como él sí, hay quiere. SARS. O sea, así como de, ¿pegó o no pegó? Ahí te lo va a decir. Entonces, la cosa aquí es que nosotros tenemos que hacer la metodología clásica. Y pues un europeo o un chino, pues ya nomás le pica un botón, pero pues ellos pierden una sensibilidad que nosotros estamos conservando y que a la hora de ir y desempeñarnos en esos campos, o sea, el que alcanza y logra y tiene el privilegio de ir y colaborar en esos ambientes, ya no se va, porque tienen un punto fino que esa gente, por más disciplinada que sea, no alcanza. A excepción de los japoneses. Los japoneses sí, híjole, no, ellos sí están jugando a los Transformers a nivel molecular. Lo que están haciendo es impresionante, pero es algo que también a veces es difícil llevar a lo material porque es difícil aplicarlo. Pero ellos tienen una disciplina y una sofisticación tan grande que les está permitiendo hacer cosas que ellos están buscando su límite, si lo quieres ver así. Ellos ya están en ese punto. Ellos ya están en la cámara del tiempo agarrándose pedazos con Vegeta. Nosotros apenas estamos viendo a ver si llegamos a la base de Kamisama. Ellos apenas van en la saga de Raditz y... Digo, nosotros apenas vamos en la saga de Raditz y ellos ya van con Freezer, ¿no? Sí, en la segunda vuelta. Antes de que se le reinicie. Sí, no, pero pues realmente ahorita sí hay un complemento muy grande a nivel mundial, pues, porque, por ejemplo, hay mucha instrumentación que sigue siendo el estándar, comprársela a los gringos, a los franceses, a los alemanes, porque hay veces que o no hay una forma de reemplazarlo, o el reemplazo sale más caro. Y es cuestión entonces de plantearte tú una economía como de que, ay, o sea, pues qué es lo que me va a generar más
si sabiendo yo que de todos modos estoy haciendo el camino que alguien más ya dijo que, y es ahí donde entra la globalización, ¿no? Porque al final de cuentas, si es que alguien más me está diciendo que hay una forma mejor de hacerlo, ¿quién soy yo para mejor quedarme con el aspecto básico? Porque ahora sí que a los países, como tú dijiste, o sea, que a los países que no les afecta, que ellos tienen esos recursos y les vale madre hacerlo de un aspecto más, ahora sí que costoso, pero esa misma regla no aplica para todos los países. No, y es que también, te digo, cambia mucho la mentalidad en función de nuestra cultura, por más que no queramos que sea así. Ujú. Esa es la realidad. Y yo me lo he topado mucho porque, pues en la carrera yo estuve comparando mucho fuentes hispanas de fuentes anglo. Y realmente la mentalidad del anglo es muy distinta. Ya no digamos exclusivamente del gringo. ¿Por qué? Porque realmente el anglo ya tiene mucho tiempo con la idea bien plantada de que tú investigas porque no sabes cuándo se te va a ofrecer. O sea, tú investigas para tener eso, no investigas cuando ya tienes la soga al cuello, cosa que aquel mexicano es lo que hace, o la gran mayoría de las veces eso es lo que hace. O sea, ya que ve el problema enfrente, ya se empieza a preocupar, pero nunca ni por asomo se le ocurre pensar antes de eso. Salirse de la caja. ¿Y si debe pensar eso? O sea, no, o sea, eso no pasa. Pero también hemos vivido realmente una historia muy imperturbada si te pones a pensar qué le ha pasado a Japón, qué le ha pasado a Singapur, qué le ha pasado al Reino Unido, qué le ha pasado a Alemania. O sea, ellos tienen una idea más plasmada de qué pasa cuando las cosas salen mal. Cosa que De tener que no. verte obligado a empezar de cero. También eso es algo Así que, por es. ejemplo, tiene Europa. Europa tiene una visión distinta de la ciencia y la tecnología porque les ha tenido que tocar empezar de reconstruir de cero. Ujú. Pero Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, amigos. Ahora sí que ya nos pasamos poquito. Una media hora, de hecho. Pero bueno, no pasa nada. De todos modos, como yo siempre les digo, este es mi podcast y la neta, si ahí hubo alguien que lo vio hasta el final, mis respetos. Y gracias. Muchas Sí, gracias. Bueno, pues yo me despido. De nueva cuenta les recuerdo. Esto fue Tirando Datos con el Indicador Noticias, su anfitrión, su todólogo de confianza. La verdad es que no es que crean, no es cierto, hay muchas cosas que no sé, pero qué bueno que invitamos gente que sí le sepa, güey, porque pues, al final de cuentas nos hace ver un poquito más preparados, ¿no? Como en darles información de calidad. Les recuerdo, Azael Medina, mi invitado especial de todas las veces. voy a seguir siendo invitado aunque ya llevemos 5 años en esto. No, Ese es el esperemos. acuerdo. Pues la verdad, todavía ni siquiera llegamos al año del Sí, podcast, pero mi sueño es ese, que si llegamos a más de un año, siga siendo el invitado. Así, El invitado eternamente especial. invitado, por favor. Y la verdad es que yo siento que con toda esta plática todavía nos quedó muchas cosas. Siempre con todos los invitados nos pasa, ¿no? Como que Sí. quedan muchas cosas pendientes que platicar. Pero pues igual de todas maneras le agradezco aquí a Luis Zapata por... Ahora sí que siento yo que parte importante es darle esa perspectiva y cambio y sobre todo importancia al avance científico porque no casarte con la idea de que las cosas ya existen y están en ese punto estático de... Ay, no, como lo que estábamos hablando, ¿no? En este caso, a mí una cosa que yo me quedo mucho con esta plática es lo de la mastografía. Es así como que, güey, o sea, es una pinche máquina que le puede causar cáncer a... O sea, literalmente los radiólogos tienen que tomar descansos de todo ese tiempo que tienen que hacer y tú me das una herramienta que es tan segura que la persona se la lleva a su casa, se la deja un día puesto, el día siguiente llega y ya está hecho el examen. Entonces, hay que evaluar nuevas perspectivas y sobre todo, ojo, Claudia Sheinbaum, pues hay que poner empeño sobre todo en meterle dinero al avance científico, porque ¿cómo quieres hacer economía, o sea, o avance dentro de tus áreas? O sea, generar dinero si no tienes algo nuevo que proponer, Ni ¿sabes? siquiera ni de dónde apoyarte. No, y aparte también, o sea, es que te digo, el avance tecnológico también involucra dinero, entonces, o sea, para mí es una pinche, no, o sea, no estamos así como de que, no, nosotros lo hacemos por amor, todo es dinero, entonces, o sea, al final de cuentas, si tú le metes dinero a hacer investigación científica, puede ser que descubras algo, que después tú lo patentas y después tú se lo vendes a los demás, pero no, pues, o sea, si tú no lo quieres ver desde esa perspectiva, o sea... ahora sí que la gente que investiga genera más dinero que los que estamos trabajando ahorita. Ya a gran escala, pero sí, bueno. Esto Bueno. sería todo. Sería todo. Luis, ¿algo más que despedimos. quieras decir? Pues yo creo que lo único que cabería agregar ahí es que la base, el cimiento base para hacer cosas chingonas en México con la ciencia
y hacer desarrollos que nos caractericen todavía más como país, ahí está. O sea, realmente toda la situación necesaria para que eso ocurra ya está. Lo único que hace falta es que realmente tengamos como pueblo la voluntad para imprimirle esfuerzo a eso. Porque realmente tenemos muchísima gente capacitada para hacer muchas cosas y nos detenemos justamente por eso, porque no tenemos la visión de pensar en los productos que eso nos pueda llevar y la riqueza que nos pueda generar. Y se da sobre todo lo del drenado de cerebros. Al final de cuentas, si tú no lo utilizas, México, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, cualquier persona va a decir, este güey tiene una idea bien cabrona, pues lo va a pagar para que me lo haga a mí. O sea, y no lo ves como, ay, qué bueno, hay un científico mexicano trabajando en las oficinas de güey, o sea, y eso ¿por qué te alegra, güey? O sea, ¿en qué te beneficia a ti, güey? Piensa acá. Pues al final de cuentas nos beneficia como personas, pero no como país. Así es. Mucho apoyo moral, pero poco avance tecnológico en México. Esto fue Tirando Datos. Les agradezco. Hasta ya se salió la toma. Ahí nos vemos, amigos. Cuídense mucho. Hasta luego.